Vamos a hablar del por qué Rusia le vendió Alaska a los Estados Unidos, un hecho que convirtió a los estadounidenses en la nación más rica y próspera del mundo, mientras que Rusia cometía el peor error de la historia, el peor negocio por la venta de terreno que se haya registrado. Fue la compra de Alaska por parte de los Estados Unidos a Rusia. Pero esto primero hay que entenderlo. ¿Por qué razón Rusia le vendió Alaska a los estadounidenses? Por allá por los años 1867, Rusia era el país más grande del mundo. Ocupaba 3 continentes: Europa, Asia y América. Pero en aquellos tiempos Francia era una superpotencia militar y veía con buenos ojos invadir el territorio de Rusia porque se habían descubierto yacimientos de petróleos y de gas natural. Francia no poseía recursos naturales para poder competir con una potencia en pleno auge. Además de que su ejército era muy numeroso, estaba bien comandado nada más y nada menos que por Napoleón Bonaparte, quien tenía mucho dinero. Le había vendido la Luisiana francesa a los estadounidenses, mientras Rusia tenía un país muy grande, pero muy difícil de salvaguardar de las aspiraciones expansionistas de los imperios. Mientras que en el norte de América teníamos a Reino Unido, principal enemigo de Rusia, quien podía cruzar fácilmente porque poseía los terrenos de Canadá e invadir lo que hoy conocemos como Alaska. Rusia optó por negociar con los estadounidenses por 7,2 millones de dólares la venta de Alaska, menos de un centavo por kilómetros cuadrados. Este fue el monto que pagaron los estadounidenses por todo el territorio de Alaska. Una suma muy insignificante para lo que de verdad costaba el llamado jardín del oso polar, según algunos estadounidenses que se oponían a la compra de Alaska. Pero hoy Alaska es rica y fue quien hizo que los Estados Unidos se convirtiera en una superpotencia muy rica. Pero además de eso, de los 7,2 millones de dólares que pagaron los Estados Unidos por el territorio de Alaska, mientras que Rusia pudo proteger su territorio de Europa, derrotando las tropas de Napoleón Bonaparte gracias a los dólares que les pagaron los estadounidenses por este territorio. En aquellos tiempos, tanto Rusia como Estados Unidos tenían una relación muy estrecha, eran amigos y no existía ninguna rivalidad militar. Por esa razón Rusia prefirió venderle este territorio gigantesco a los estadounidenses. Vamos a ver un artículo que nos explica exactamente por qué razón Rusia tuvo que vender Alaska a los Estados Unidos. Hubo una época en que Rusia y Estados Unidos compartieron continente. Hasta 1867, lo que hoy se conoce como Alaska era la Rusia americana. Pero el 30 de marzo de ese año, el gobierno del zar Alejandro II decidió venderle la región a los americanos por 7,2 millones de dólares. Todo una ganga. Si tomamos en cuenta que en apenas unos 50 años Estados Unidos ganaría 100 veces esas cifras en dólares americanos, explotando el subsuelo, sustrayendo oro, petróleo y gas natural, y lo que quizás es más clave, se había convertido en una nación del Ártico gracias a que hoy es el gran rival de la zona de Rusia. La compra de Alaska, según este artículo, podría considerarse la inversión inmobiliaria más rentable de la historia y que aún nos deja sorprendido, pero Rusia tenía grandes razones para venderle este territorio a los americanos y por esa razón te voy a explicar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Rusia a venderle Alaska a los Estados Unidos. En primer lugar, Rusia tuvo que vender Alaska porque Napoleón Bonaparte tenía un imperio en Francia y tenía toda Europa sometida a una gran esclavitud. Se había quedado sin dinero el ejército francés y para poder continuar con la expansión de su imperio, decidieron vender los territorios que tenían en América a Estados Unidos y le vendieron la Luisiana francesa que iba desde el Golfo de México hasta Canadá.
Era un territorio enorme, pero este sí tuvo Estados Unidos que pagarlo por mucho dinero. Cuando Napoleón logró sellar el pacto con los estadounidenses por la Luisiana francesa, el imperio francés logró desarrollar un ejército que era imparable en Europa y tenía las miras puestas por el país más grande del mundo, Rusia. Rusia sentía miedo de no poder desarrollar armamentos militares ya que había agotado todos los recursos en la guerra y era un país muy grande pero no estaba muy poblado y para poder conseguir dinero deberían vender parte de su territorio y considerando que los estadounidenses eran uno de sus principales aliados para 1867 decidieron negociarle el territorio de las Américas ya que también estaba expuesto a ser invadido por Gran Bretaña, quien podría apoderarse gratuitamente de todo Alaska. Además, que Alaska era muy rica, pero no se habían descubierto los yacimientos de petróleo. Los rusos que vivían en estos vastos terrenos muy fríos se dedicaban a la venta de la piel de Mozart, pero esta habían escaseado por la explotación sin control que llevaban los nativos de Alaska y Rusia tenía que invertir muchísimo dinero para poder mantener custodiada las fronteras de la Rusia americana y en esos momentos fue cuando se decidieron sentar en la mesa y negociar con Estados Unidos la venta del estado más grande de la Unión Americana, Alaska. Pero ¿cuánto pagó Estados Unidos en realidad y cuánto en verdad valía Alaska? Todo ese gran territorio que conocemos costaría unos $100 americanos según el monto que pagó Estados Unidos, 7,2 millones de dólares de aquella época, que traducido a dinero real hoy serían 100 millones de dólares. Un estado que vale billones para los Estados Unidos y que se ha convertido en un aeropuerto logístico para la mercancía que se transporta desde Europa a Asia. Todos los vuelos intercontinentales tienen como punto estratégico para abastecerse de combustible el estado de Alaska, siendo el tercer aeropuerto más transcurrido del mundo, convirtiendo Alaska en uno de los territorios de Estados Unidos más rico. Pero que además de ello, Alaska hizo que los Estados Unidos se convirtiera aún más rico de lo que es cuando se descubrieron grandes yacimientos de oro donde muchos nativos de Alaska viven de la explotación del oro, la explotación del petróleo y del gas natural y otros cientos de minerales que se encuentran bajo el subsuelo. Pero algo muy importante que la gente no ha visto venir es que tras la desglaciación, mientras todo este hielo se va derritiendo, los estadounidenses siguen ganando más territorios fértiles donde en el futuro, si la tierra se sobrecalienta en algunas áreas y se vuelven territorios desérticos donde no sea posible vivir por las altas temperaturas, Alaska podría tener un clima muy agradable y es territorio estadounidense. Además de eso, ¿crees tú que 7 millones de dólares que pagó Estados Unidos por Alaska fue un absoluto error por parte de los rusos, pero fue una de las mejores compras que hizo Estados Unidos con un dinero que ni siquiera había que trabajarlo? Había solamente que poner la máquina impresora de dinero o de dólares a trabajar unos cuantos días para acuñar estos 7 millones de dólares y entregárselo a Rusia. O sea, iban a ganar un territorio sin tener que aportar ningún tipo de recurso. Alaska es el milagro del imperio estadounidense. Sin Alaska, hoy Estados Unidos no podría tener portaaviones, no podría tener submarino. Sin Alaska, Estados Unidos no fuera lo que es hoy. Y con Alaska, Rusia fuera uno de los imperios más grandes del mundo. Incluso por sus conflictos militares con Estados Unidos, los estadounidenses tendrían que tener mucho cuidado, ya que las fronteras rusas estarían muy cerca de sus fronteras, muy cercana a lo que hoy conocemos como Canadá. Ahora me gustaría escuchar en los comentarios de tus propias palabras. Además de por este dinero que se vendió a Alaska, ¿por qué crees tú que Rusia le vendió Alaska a los estadounidenses? En realidad fue porque tenían problemas económicos y sentían que Napoleón Bonaparte podría conquistar sus partes europeas y ellos podrían perder su territorio
Además, lo que pagó Estados Unidos por Alaska fue un engaño, o Rusia había pensado que estaba vendiendo el jardín de un oso polar y que los Estados Unidos estaban siendo engañados al pagar solamente 7 millones de dólares por este vasto territorio. Hoy Alaska es rica, incluso uno de los estados más ricos de los Estados Unidos, aunque posee menos de 1 millón de habitantes, su PIB per cápita es tan grande incluso como países desarrollados de Europa. Estados Unidos se hizo rico y además de hacerse rico por los minerales que pudo subtraer, también le da la ventaja de poder conectar a todos los países del mundo que quieran hacer vuelos transatlánticos, convirtiendo Alaska en el tercer aeropuerto más transitado del mundo por aviones que vienen de Europa y aviones que salen desde Asia. Una compra por 7 millones de dólares. Si lo comparamos a la fortuna que tiene el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, este podría comprar Alaska más de 1000 veces con la cantidad de dinero que posee. Imagínate, un solo hombre podría decir, yo quiero comprar todo este estado para mí. Así de fácil se le hizo a los estadounidenses poder comprarle Alaska a Rusia, un estado que convirtió a la Unión Americana en el milagro económico estadounidense. Dime en los comentarios, ¿crees tú que fue un error por parte de Rusia haber vendido Alaska y que fue el mejor negocio inmobiliario de los Estados Unidos comprar el vasto territorio de Alaska por 7,2 millones de dólares a los rusos? Los leo en los comentarios. No te olvides que si esta información te es de valor, compensarnos con un like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y háganse miembros todo porque venimos con buenos videos sobre la inmigración en los Estados Unidos y lo que está pasando en el ámbito geopolítico internacional. A todos los queremos y desde Autos Baratos les enviamos un gran abrazo.